Bien, muchas gracias. ¿Ya están viendo la pantalla completa? Sí, profe, ahí se ve. Perfecto, listo. Entonces, bueno, el tema de la inocuidad es algo global, es un problema de salud pública y lo vimos en la pandemia y esa va a ser como la trayectoria que voy a tener en esta charla, en donde pues vamos a tener el enfoque de la, todo lo asociado a la transversalidad que tiene la inocuidad de alimentos o alimentaria en la seguridad alimentaria y nutricional, porque pues si no hay inocuidad, pues no hay seguridad alimentaria y nutricional. De ahí pues la importancia precisamente de este tema. Ok, entonces para comenzar necesitamos hablar de lo que es la sindemia. Tal vez para ustedes es común este término, referido específicamente a la unión de varias epidemias en un mismo espacio, y el espacio pues lo tenemos es casi en todo el mundo, y especialmente está determinado por la epidemia de obesidad, otra por malnutrición. Bueno, en algunos países la malnutrición como en el nuestro, se bifurca frente a lo que es por exceso o por carencia o deficiencia, en otras es la desnutrición y el cambio climático. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a mirar qué consecuencias podría tener la obesidad y también la desnutrición, vamos a incluir algunas enfermedades crónicas como también otras epidemias. Pero asociado a esto también, cuando entró esta formulación, la hizo Lancet, el equipo de Lancet, frente a los peligros de la sindemia y los objetivos de desarrollo sostenible y específicamente cómo la, las problemáticas que vamos a tener en el 2050, posiblemente yo no las voy a vivir, pero ustedes sí, y pues que son dramáticas. O sea, la formulación que se tiene alrededor de la perspectiva de la sindemia y de la suma de las enfermedades infecciosas, las enfermedades no infecciosas y obviamente el cambio climático, pues nos lleva a un panorama bastante oscuro. Y pues ahí es donde viene a jugar bastante lo que es la inocuidad alimentaria. Bien, entonces esto lo voy a pasar rápidamente, pero ustedes pues ya conocen pues estos componentes, ¿cierto? La diferencia entre seguridad alimentaria y seguridad nutricional, pero cómo la transversalidad de la inocuidad nos habla acerca de que en toda la cadena de suministros, desde la producción primaria hasta llegar al consumidor, pues debe haber inocuidad. Y la inocuidad es un término bastante sencillo, pero que es muy complejo cuando lo empezamos a desarrollar y lo empezamos a mirar dentro de cada una de esas fases de la cadena agroalimentaria, que es que no nos haga daño un alimento. Y estamos hablando de alimentos frescos, estamos hablando de alimentos procesados, ultraprocesados y la mezcla que puede haber, los intermedios que hay alrededor de esta, ¿cierto? Y pues que obviamente son muchos los elementos, factores y variables que hay que considerar dentro de la inocuidad. Y pues lo vamos a detallar más adelante. Bien, entonces definitivamente cuando nosotros hablamos de inocuidad tenemos que sí o sí referirnos al ambiente. Vale, entonces aquí hay una cascada de las cargas de inseguridad alimentaria. Entonces ya conocemos, ¿cierto? Nutrición, obesidad, nutrición concomitante con obesidad como doble carga, triple carga en deficiencia de micronutrientes. Recuerden que esto se puede dar en el contexto individual de un ser humano, puede darse dentro de la familia, dentro de una comunidad. Pero, pues algo que ya se está hablando frente a una cuádruple carga que tenemos actualmente, que es la de contaminación de alimentos, especialmente por los microplásticos. O sea, en este momento, el eje problemático que tenemos alrededor de la contaminación de alimentos no es solamente la parte microbiológica, sino también la parte química. O sea que la parte química está tomando un una relevancia importante desde las perspectivas de cuidado ambiental, especialmente por el plástico. Y la quíntuple carga, que es la depresión. ¿Y es asociada a qué? Pues obviamente a una mala alimentación donde los micronutrientes pues cobran una gran importancia y cuando nosotros empezamos a mirar pues todo ese mapa de inseguridad alimentaria alrededor de la nutrición, pues obviamente la depresión tiene mucho que ver con no solamente el alimentarnos en el hoy, las carencias que tenemos desde la parte de acceso a los alimentos, el hambre, pero también hablamos de una programación fetal en donde la microbiota de nuestras madres
si obviamente ya estaba deteriorada, pues obviamente las nuevas personitas que nacen pues van a tener ya una disbiosis y esto está asociado a ese eje que es intestino-cerebro para llevar a una depresión. O sea que no podemos hablar que solamente el contexto posiblemente de agresión ambiental puede darse alrededor de iniciar procesos de depresión o alguna otra entidad de tipo de esta naturaleza, sino también hay que estudiar al individuo frente a lo que su madre consumía. ¿Ya? O sea que mire que tenemos un trabajo bastante interesante alrededor de la inocuidad y eso tiene que ver con inocuidad. Bien, entonces aquí ya vemos también metiéndonos al ejercicio político, en donde todo lo que tiene que ver con la formulación de planes nacionales, departamentales, en general, planes políticos que tienen que ver con la seguridad alimentaria y nutricional, ahí lo resalté, tiene mucho que ver la calidad y inocuidad. O sea, en otras palabras, nosotros no podemos en ningún momento separar calidad e inocuidad, de ninguna manera. O sea, si no hay inocuidad, no hay calidad. ¿Ya? Puede haber calidad, pero si no hay inocuidad, pues definitivamente no tenemos un producto de un valor que sea no solamente comercial, aunque se comercializan y pues eso, para adelantarme un poco, es el fraude alimentario, sino también hay un ejercicio frente a costos y a unos riesgos asociados no solamente a una morbilidad por enfermedades transmitidas por alimentos, sino también a la muerte. Entonces, por eso ustedes ven que pues, es un mapa muy complejo en donde están obviamente los ejes principales de la seguridad alimentaria y nutricional, pero que tiene mucho que ver la interinstitucionalidad en el país. O sea, esto no es solamente un tema que lleva como bandera el Ministerio de Salud y Protección Social como ente administrativo de carácter regulatorio, porque pues está dentro del nivel ejecutivo, sino también el, el INVIMA, que pues obviamente hace parte del ministerio, pero tiene sus funciones de tomar lo regulatorio para hacer inspección, vigilancia y control. En otras palabras, el INVIMA no hace regulación, ¿verdad? El que hace la regulación, que eso es la formulación de las normas, leyes, decretos y toda esa cascada normativa, la hace el Ministerio de Salud y Protección Social. Pero vamos a encontrar algunas normas que precisamente por hablar de ese interinstitucional funcionan, ¿cierto? A través de poder proteger la salud pública y ahí se mete, ¿qué? Por ejemplo, Ministerio de Ambiente y Desarrollo de ahí desarrollo sostenible, está el Ministerio de Agricultura y Desarrollo, hay otra palabrita, bueno, esos tienen nombres y apellidos, hay que aprendérselos, y otras que en su momento son muy importantes. Y miren cómo también pues el ICA tiene muchísimo que ver desde el ejercicio de la inspección, vigilancia y control en producción primaria para poder nosotros disfrutar de una inocuidad. Y ese es un tema que pues es más complejo de lo que uno piensa. Uno piensa que la inocuidad es simplemente, pues como lo enseño yo en el pregrado, porque pues estos temas son tan complejos pues que se escalan un poco más hacia el posgrado, que es implementar la resolución 2674-2013 frente a eh, eh, buenas prácticas de manufactura o buenas prácticas de fabricación, que también se les puede llamar, y dentro de esta hay unas buenas prácticas higiénicas y otras más que tienen que ver pues, con los diferentes componentes de la norma, y se suma allí ya una certificaciones que son nacionales o internacionales, pero que está regulado también por el país, que es el HACCP o el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, que obviamente pues ya se enfoca en la inocuidad. Mientras que la otra, ¿cierto? La previa, que hay que cumplir inicialmente, las buenas prácticas de manufactura, se enfoca en la calidad higiénico y sanitaria. Ya, no necesariamente al nosotros aplicar esa norma estamos hablando de inocuidad, no, tendríamos que aplicar a las dos. Bien, continuemos. Entonces, miren, aquí como les mencionaba, hay un mapa en donde cada una de las entidades públicas, porque es importante determinar que hay un ejercicio desde la Constitución Política Colombiana frente a la protección que nosotros como consumidores debemos de tener de parte del Estado. ¿Ya?
Otra cosa, la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene otras funciones más en pesos y volúmenes, o evitar el engaño al consumidor frente a ciertos productos, pero ya la parte que tiene que ver con aspectos de inocuidad sí le compete al Ministerio de Salud y obviamente específicamente a el INVIMA, pero también en compañía de las Secretarías de Salud territoriales y allí también está el ICA. Entonces, mira que hay una articulación interinstitucional que es importante conocerla y si ustedes se dan cuenta allí en la parte superior, miren los ministerios que Alison, ejercen Sebas que ahorita viene. ejercen ese tipo de intervenciones con diferentes programas, diferentes acciones en salud pública y que obviamente pues generan indicadores para nosotros poder gozar específicamente de, por darles un ejemplo, lo más básico, de agua potable, ¿ya? Y el agua potable definitivamente, pues si no la hay, que eso es un problema de salud pública en algunos territorios colombianos, pues definitivamente no estaríamos hablando de seguridad alimentaria y nutricional. ¿Por qué? Porque un agua que no es potable y no solamente hablamos de la parte microbiológica, sino también desde la parte química, o hay residuos, por ejemplo, en territorios donde hay explotación de oro, o se utiliza el mercurio, o hay unos residuales de plaguicidas que no son regulados, ¿cierto? Y que obviamente los utilizan, o que hay plomo, o que hay cadmio, o que hay otro tipo de metal pesado, pues definitivamente son personas que son pues, futuras personas enfermas de enfermedades que obviamente son causadas por estas. Entonces, miren que estamos hablando de una problemática bastante compleja, sobre todo cuando no hay la autoridad sanitaria competente, pero que tampoco hay un estudio pues juicioso alrededor de estos cuerpos de agua que son de agua dulce y que muchas de ellas llegan hasta dónde? Hasta el mar. Entonces, miren, quiero que empiecen a entender un poco más hasta dónde va el tema de la inocuidad y que ustedes empiecen a identificar también cuál sería mi ejercicio profesional alrededor de todo esto, ¿ya? Que no es solamente tener la información. Bueno, y yo qué hago desde las diferentes eh, actividades profesionales que nosotros desarrollamos en diferentes contextos, pues cómo lo manejamos, ¿cierto? Bien. Listo, entonces nunca podemos olvidar que tenemos cuatro líneas importantes alrededor de lo que es la cadena agroalimentaria. Producción primaria, ¿cierto? En donde pues hay un ejercicio importante del ICA y que obviamente hay unas buenas prácticas también agropecuarias y que vigila que esto se dé. Un ejemplo claro y que si ustedes hablan con sus papás, con sus abuelos, más serían sus abuelos, sobre la carne de cerdo y el miedo que daba comer carne de cerdo por los peligros que había, ¿cierto? Especialmente por la cisticercosis. Y ahora tenemos pues un panorama en donde pues ya hay una asociación colombiana de porcicultores, en donde hay un ejercicio de velar por una producción responsable, y así se llama, de porcinos y pues prácticamente estos están identificados. O sea, ahí empezamos ya a mirar una cadena tecnológica frente a poder hacer una trazabilidad del animal vivo, ¿cierto? Y pues todo lo que envuelve frente a buenas prácticas, no solamente agropecuarias, sino también unas buenas prácticas en cuanto a ser identificado como un productor porcino y que este animalito, ¿cierto? Ya después de ser sacrificado, pues tiene toda una cadena hacia adelante, porque pues la trazabilidad también puede ser hacia adelante, que eso es una logística alrededor de los alimentos y esa cadena productiva pues va a llevar, cuando tenemos ese tipo de tecnologías, que yo pueda saber en dónde se va a vender. ¿Ya? Entonces, miren todo ese recorrido que se hace alrededor de la inocuidad y pues que obviamente ya viene la industria alimentaria hacer esas manufacturas, ¿no? Entonces, si hablamos, tomando como ejemplo nuevamente la carne porcina, pues vamos a ver embutidos y otro tipo de productos en donde pues se expenden en diferentes cadenas de comercialización. Y luego, pues tenemos otro tipo de ejercicio, ¿cierto? En donde, pues también lo que es la transportación, dentro de ella hay una manipulación, hay un bodegaje, ¿cierto? Hay un sistema de logística a través de un transporte y obviamente todo el ejercicio de almacenamiento que definitivamente puede también causar, pues, una contaminación
a ese producto que ya está manufacturado, a pesar de que de pronto se hayan tenido todas las condiciones de seguridad alimentaria. Bueno, el término de seguridad alimentaria para microbiólogos, para ingenieros de alimentos, para los químicos farmacéuticos, así se denomina, ¿cierto?, la seguridad alimentaria, que es la protección desde el cuidado, desde lo físico, químico, biológico y radiológico que tienen las materias primas, ya sean frescas o un poco manufacturadas. Entonces, si aquí tenemos ese cuidado, pues posiblemente, y ojalá no pase, pero ha pasado muchas veces que ya el tercer eslabón, pues se contaminan estos alimentos, ¿ya? Y pues estos migran posteriormente ¿a dónde? Pues obviamente a todos las grandes superficies, medianas o pequeñas superficies, ¿m? Y pues llegar hasta el consumidor final. Obviamente puede ser nosotros o puede ser también una proveeduría que lo manufactura aún más, que ahí es donde conocemos los diferentes canales de comercialización y que nosotros pues accedemos a ellos, como son los canales OREC, ¿cierto? Que son los de hoteles, restaurantes y cafeterías. ¿Listo? Si me quieren hacer preguntas, bueno, con tranquilidad me las pueden hacer. Vale, entonces miren cómo hablamos de la granja, pero también hablamos de el río, hablamos del mar a la mesa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dependiendo del territorio, no solamente estamos hablando de productos frescos que produce la tierra, sino también hablamos de el pez, ¿cierto? Que sacamos del río o que se cultiva recuerdo a un egresado que me decía la trucha de piscina, ¿sí? Que son cultivados o los sacamos directamente del mar, ¿no? Pero entonces empecemos a mirar las problemáticas que hay y pues yo soy muy quisquilloso con eso, sobre todo cuando viajo, porque empiezo a mirar, bueno, de dónde viene, y esa es una de las grandes preguntas que se hace alrededor de la inocuidad, es la procedencia de esa materia prima o de ese alimento. ¿Ya? Y ahí viene pues un choque fuerte porque pues he hecho investigación que ahora les voy a mostrar en ventas de expendio de alimentos en espacios públicos, es la procedencia de las materias primas de lo que venden en estos espacios. Claro, sin hacer una sanción social, y discúlpenme que me adelante, pero tiene que ver con esto, pues es un tema también de salud pública y que pues tiene que ver mucho también con la seguridad alimentaria y nutricional de muchas personas que lastimosamente por devengar un salario mínimo y tener una complejidad dentro de su casa, estamos hablando del número de personas y obviamente dedicar un porcentaje de su presupuesto para la compra de alimentos, pues o estudiantes o trabajadores que salen tarde de sus trabajos o de sus espacios de estudio y pues la mejor opción, sobre todo en ciudades tan grandes como Bogotá, pues es una comida rápida o cualquier otro tipo de comida que venden en los espacios públicos y ese es su pues ración de la noche, con todos los peligros que esto podría representar en las personas. Entonces, pues, es un tema que es social, es un tema que es político, es un tema que es regulatorio, es un tema que tiene que ver, pues, con toda la seguridad que debe haber dentro de la cadena productiva, pero nuevamente hago la pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es la procedencia de esas materias primas? Y ahí tenemos un gran interrogante. Bien, entonces, centrándonos nuevamente en la granja a la mesa o del río o del mar a la mesa, pues ahí es donde viene también un ejercicio de inocuidad, que es evitar o prevenir el despilfarro de alimentos. Este domingo fue el Día Mundial de la Sensibilización contra el desperdicio de alimentos, ¿no? Lastimosamente yo veo en congresos de nutrición, ¿cierto? En donde los nutricionistas o estudiantes, creo que los estudiantes no tanto, dejan mucha comida en la mesa. Eso es una cosa brutal. Yo molesto mucho por eso y sé que me vuelvo cansón, pero definitivamente yo soy un abanderado de este tema. He escrito y he dado muchas conferencias sobre el tema. ¿Y por qué la inocuidad? Porque es que los residuos orgánicos generan plagas y los residuos orgánicos también generan gases de efecto invernadero. ¿Ya? O sea que estamos hablando que como nos metemos en los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo número 12, que es la producción alimentaria y consumo responsable, pues definitivamente no lo cumplimos. ¿Ya? Entonces, algo que pues yo he recalcado bastante en mis conferencias es que, y en los espacios donde estoy, hasta mi casa, de verdad que me vuelvo cansado, es la comida no se bota a la basura, no se bota. Así sea un ultraprocesado, que sí, puede haber un choque frente a es que eso no nutre, entonces ¿para qué lo compraste? Pero tampoco se bota a la basura, porque en teoría tú lo compraste para comerlo.
¿ya? Así tengas solamente calorías que te aporten y ya, y sal, pero pues obviamente tú lo compraste con una intención. Entonces, bueno, aquí hay un choque alrededor de eso, pero pues para que lo consideren. Bueno, vamos a ver este video. Bueno, una de las caras que hace el nutricionista cuando hablan de esto, que pues muchas veces somos románticos con el discurso, es que, ¿qué pasaría si nosotros comiéramos gusanos, grillos, hormigas, aunque en Colombia se comen, ¿cierto? Que no lo comamos en las grandes ciudades es otra cosa, pero se come, ¿ya? Pero, ¿qué es comer algas? Si hay una sobreproducción de algas y las podemos, pues obviamente, motivar su producción. Y otros que ustedes vieron acá, pues como alimentos que ya en países desarrollados están, pues, en venta, que ya están los anaqueles. ¿Cómo sería entonces? Y entonces ahí viene el tema de la inocuidad, ¿cierto? O sea, si se fabrica una carne, ya se está fabricando también, o se está perdón, no está fabricando, está en diseño el de la leche materna también. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya? O sea, ¿qué hacemos como nutricionistas? Decimos no cuando tenemos una problemática que, pues, dentro de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible está, pues, el hambre cero y otras que son muy importantes, pues, ¿qué hacemos con eso? Entonces, solamente lo dejo para reflexionar porque, pues, son temas de debate, pues, muy interesantes y que definitivamente, pues, nosotros tenemos que estar ahí en estos debates, ¿no? Es curioso, por ejemplo, el año pasado estuve, no, eso fue hace, no sé, el año pasado me invitaron a una conferencia de este tema también en México y curiosamente el único nutricionista que había era yo. De resto, todos otras profesiones. Es un tema que uno le preocupa porque el nutricionista no se mete casi en estos temas y uno dice, ah, no, es que esto es de servicios de alimentación. No, esto no es un tema de servicios de alimentación exclusivamente. Esto es un tema de todo. ¿Por qué? Porque si tú le das a un deportista un producto contaminado, un producto que no contiene pues unas sustancias que en realidad podemos hablar que le van a afectar positivamente, pues es un entrenamiento que se puede perder, etcétera, ¿ya? O un producto que esté pues en malas condiciones y no nos dimos cuenta o que pues tiene unas malas prácticas higiénicas, el señor deportista pues posiblemente puede tener un efecto contrario en su rendimiento. O sea que este es un tema transversal para todas las áreas de desempeño, ¿ya? Entonces, algo que por ejemplo dice la industria y que es obviamente pues le echan ojito pues con mucha presión en todo el mundo, es la inocuidad de sus productos precisamente por la manufactura que tiene, ¿cierto? Hay mucha manipulación, hay pues una mezcla de ingredientes y demás, y pues si yo tengo una proveeduría, pues seguramente pueden ser diferentes proveedores y cada uno tiene un sistema de gestión de la calidad y habría que mirar pues qué garantiza, ¿cierto?, ese proveedor frente a la parte de inocuidad. Entonces, miren que es un tema más complejo de lo que ustedes pueden pensar. Algo que en el 2019, que fue la primera fecha, el 7 de junio específicamente, que la FAO refirió sobre
el Día Mundial de la Inocuidad de Alimentos es que esta frase, si no es inocuo, no es un alimento. Ojo con esto. O sea, definitivamente esto va a impactar sobre el objetivo 3, que es salud y bienestar, en donde, pues, si yo tengo un alimento contaminado, un alimento desconocido, pues obviamente puedo ser una presa fácil de ser un paciente que va a llegar a un hospital y obviamente, pues, al no cuidar todo este tipo de condiciones ambientales y de procedimiento dentro de la producción de alimentación y toda la cadena alimentaria que vimos ahora en los 4 eslabones, porque a veces el consumidor es el que contamina. Pues imagínense, el consumidor final puede contaminar un producto que viene con las mejores condiciones. Y entonces, pues, ¿vamos a qué? A agobiar, pues, el sistema de salud con enfermedades transmitidas por alimentos que se pueden precisamente evitar a través de la promoción de la salud. Entonces, miren que la inocuidad tiene que ver con promoción de la salud. Sigamos. Entonces, este fue en el de 2023. El año pasado, las normas alimentarias salvan vidas. En otras palabras, nosotros como nutricionistas deberíamos saber todas las normas que tienen que ver con inocuidad. Entonces, esto no es un tema ajeno a un área de desempeño para nada, porque es una cultura sanitaria para nosotros como seres humanos también y como consumidores. Todos somos consumidores. Entonces, pues el hecho de apreciar pues cómo manufacturan mis alimentos en un restaurante, así sea el corrientazo, y en otros escenarios, pues yo me estoy cuidando. O sea, mire que aquí hay un tema de autocuidado que está relacionado con la promoción de la salud. Y pues hablemos un poco de las etiquetas limpias. Y las etiquetas limpias, sí, obviamente, pues son sellos de garantía que le dan entidades internacionales, algunas privadas, otras públicas. Aquí en Colombia las hay también. Pero ¿qué pasa con ellas? O sea, es maravilloso pues tenerlas dentro de nuestros productos, no en los productos generalmente, aunque hay algunos que sí los tienen, productos importados frescos, pero esto tiene un costo y que se imputa al precio de venta. ¿Ya? O sea que, en otras palabras, si nosotros pues compramos este tipo de productos, pues definitivamente pues tenemos que tener un poquito más de dinero para ello. Y nosotros hablamos de los orgánicos, y este es un ejercicio que yo hago con mis estudiantes cuando formulan proyectos, que si todo es orgánico, todo es maravilloso. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el costo de un orgánico para un proyecto comercial? Y se dan cuenta que es una cosa pues, costosísima. O sea que vamos a tener un grupo blanco que debe tener ciertos recursos para comprar ese tipo de productos. Entonces, el diseño de alimento, que tiene que ver mucho también con inocuidad, pues tiene que ver precisamente con un costo y también pues con un producto que tenga unas condiciones verificadas por la cadena, dentro de la cadena agroalimentaria, pero también por la autoridad competente. Bien, este es de este año, beneficios de los alimentos inocuos para las personas. Entonces allí están, ¿cierto? Y que tiene que ver con todos los grupos etarios, o los grupos poblacionales, en donde pues hay unos que son más vulnerables, ¿cierto? Estamos hablando de personas inmunocomprometidas, estamos hablando de pacientes hospitalizados, estamos hablando de niños o pues que inician la complementaria y pues ya se topan con una, infección o una intoxicación, que es una clasificación dentro de las enfermedades transmitidas por alimentos, pues obviamente pues tendríamos un problema alrededor pues, de su salud, pero pues habría que entender específicamente que pues ya empezaría con el consumo de antibióticos, que pues no es lo conveniente, pero es lo que le va a salvar. Bueno, y pues tenemos que mirar también los diferentes tipos de comercialización de alimentos o productos ya procesados, en donde pues se motivó muchísimo y hubo un cambio en la industria alimentaria impresionantemente, en la industria gastronómica, en donde pues ustedes ven que el delivery o el delivery se incrementó impresionantemente y pues tenemos que mirar pues también cuáles son esas condiciones de empacado final que dan en las respectivas centros de restauración para llegar a nuestra casa. Bueno, entonces esto es lo que generalmente se da en estos en contextos internacionales. Esto ya es más de contexto internacional, o sea, problemas que tienen que ver con el comercio mundial. Y ahí es donde empatan lo que es Organización Mundial de la Salud, FAO,
y Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio es ajena, ¿cierto?, a la FAO y a la OMS. Me refiero a ajena frente a que no hace parte pues de todo ese engranaje como tal porque es independiente, pero para precisamente temas de inocuidad pues ya hacen un ejercicio de cooperación internacional. ¿Para qué? Pues para evitar esas problemáticas que estamos viendo y que son enormes. Aquí, estos 4 objetivos de desarrollo sostenible hacen una línea directa de la inocuidad, que es hambre cero. O sea, ¿por qué? Porque es que el tema de erradicar el hambre muchas veces es regalar alimentos que a veces podrían estar vencidos y no crean. Ahí puede ser por descuido, tampoco vamos a echarle la culpa a los que donan, pero otros porque pues como que ya esto estaba próximo a vencerse, entonces pues regalémoslo. Ya, y entonces viene un problema acerca de los tiempos y de los filtros aduaneros, de los filtros Estuvo que acá cuando ejercen mi la abuelo. autoridad, Entonces, la autoridad competente alrededor de lo que es el entrar a un país, por ejemplo, cuando hay donaciones internacionales. Salud y bienestar, pues obviamente, como lo había mencionado ahora, pues es saturar de algo que podemos proteger a las personas. El objetivo número 12, como yo les mencionaba, que tiene que ver con producción responsable, y una producción responsable es evitar que un alimento o una materia prima esté contaminado, que ya esté contaminada, y pues la saquemos de la línea productiva. Y pues el 17 que tiene que ver con asegurarle, pues obviamente, un campo de seguridad a los consumidores, o sea, que los alimentos sean inocuos. Bien, esto pues no me va a detener porque usted dice, "Uy, pero tanta información", sí, claro. Como tal, en la pandemia, cuando se hablaba específicamente pues de el peligro que podía tener el consumir ciertos alimentos que vienen de mercados internacionales y que trabajan pues por ejemplo a nuestro país, y específicamente por los tratados de libre comercio, pues el Reglamento Sanitario Internacional pues habla precisamente de eso, y por eso lo subrayé en rojo: la prevención y respuesta a las emergencias de salud pública internacional. Y estas, lo que se quiere es que se estudie muy bien qué puede llevar, en el caso pues, de la pandemia, el virus, el SARS-CoV-2, ¿cierto? Y hubo pues una polémica alrededor y un miedo casi pues mundial frente a que el virus podía alojarse dentro de los alimentos. Pero pues varios estudios que lo hicieron así flash, pues identificaron que el virus podría estar en todo lo que tenía que ver con packaging, ¿cierto? O sea, los envases, especialmente el plástico. Y pues ahí es donde empezó, ¿cierto? El tema del, ¿se acuerdan? La aspersión con alcohol al 80% frente a los productos que venían en plástico. Y era por eso precisamente. Entonces, aquí ese reglamento internacional y lo señalé allá, dentro de sus líneas de acción internacional están los alimentos contaminados, ¿ya? Porque pues vienen, y si ustedes pues si lo han estudiado, voy a dar un ejemplo: las fórmulas lácteas, ¿cierto? Muchas de ellas no, pues hay ciertos lotes que se han identificado como contaminados y que obviamente migran por los diferentes medios de transporte en el mundo, porque pues si no tienen fábricas en ciertos países, pero pues hacen una distribución, ¿cierto? Regional. En el caso de Colombia, México y Brasil, que son pues los sitios prácticamente preferidos para la producción de fórmulas lácteas, pero que éstas se dispersan comercialmente por la región. Y allí ven una cantidad de organizaciones internacionales que tienen mucho que ver con evitar que los alimentos pues pasen de un país a otro y que sean contaminados. Y eso tiene que ver mucho con las normas y la globalización de normas, porque hay normas regulatorias globalizadas frente a la protección del consumidor. Y entonces lo que yo les mencionaba ahora sobre las emergencias de salud pública de importancia internacional, que son las ESPI, como pues nuestra COVID-19, pues que obviamente fue una emergencia de esta característica y que obviamente dio unas alertas impresionantes frente a la problemática de orden mundial, como también
pasa con las que le mencioné ahora, los brotes de influencia aviar y otras que causan daños a los seres humanos. Bueno, entonces a mí me encanta pues ver este orden que tiene el Healthy People, el 2030 de Estados Unidos, que tiene un capítulo específico de enfermedades transmitidas por alimentos y que ellos ya han identificado los agentes contaminantes más comunes en la normalidad de los consumidores de Estados Unidos. ¿Ya? Allí están descritos y pues el peligro, o el por qué la planeación alrededor de, obviamente, educar a las personas en prácticas sanitarias es porque muchas de ellas se generan en el hogar. ¿Ya? Y que obviamente pues ahí también hay unos responsables, que hablamos de unas responsabilidades compartidas, que es también donde yo compro, ¿no? Pero generalmente ustedes ven los boletines epidemiológicos del Instituto Nacional de Salud de Colombia y identifican que la mayoría de las enfermedades transmitidas por alimentos que ya están identificadas, porque para eso hay un proceso epidemiológico para identificarlas, se producen en los hogares. En otras palabras, pues nuestros hogares también deben de tener buenas prácticas de manufactura, ¿cierto? Pues no así tan complejas como nos refiere la norma, pero que sí debemos de cuidar nuestro entorno donde fabricamos nuestros alimentos. Bien, esto lo va a pasar rápidamente, simplemente pues hace parte de todo lo que en su momento se vivió alrededor de los alimentos y lo que salió de allí frente al cuidado. Lastimosamente uno ya ve unas prácticas que son, pues simplemente, el COVID se acabó, la COVID-19, ¿cierto? Bueno, todavía la hay, pero pues ya no es agresivo, pues como ustedes bien conocen, pero que nosotros ya no nos lavamos las manos. Ya simplemente, pues, estamos en transporte público, le damos la mano a todo el mundo, beso por aquí, beso por allá, abrazo por aquí, abrazo por allá, ¿cierto? Nos rascamos por aquí, nos rascamos por allá y pues simplemente nos lavamos las manos. Cuando es el inicio de una ETA, el no lavarse las manos. Mire que este estudio bien interesante que salió en el 2021, o sea, como les dije, son flash. Pues obviamente pues se basan en documentos o en las estadísticas que muestran pues las entidades públicas, en este caso pues en Estados Unidos, y pues identificaron cómo hubo una disminución del Campylobacter, Listeria y Salmonella, que siempre están en alimentos pues muy ricos en proteína especialmente, y identificaron que cuál era la razón, pues que la gente estaba utilizando más desinfectante y que se lavaban las manos. Algo tan simple y básico. Y esta también nos habla acerca de, nuevamente, varios estados de Estados Unidos y vieron pues los cambios que hubo, si ustedes se dan cuenta en las barras, ¿cierto? Como hubo un cambio de 2025 a 2019, que todavía estábamos en la alerta de lo que ocurrió en China, y pues ya en el 2020 que ya se podía analizar esos cambios. ¿Por qué? Por las hospitalizaciones o los reportes alrededor de unos brotes, y miren pues los cambios tan abismales que hubo. Entonces ahí es donde, pues en conclusión, refiere estos autores que los factores que pueden haber contribuido son de tipo ambiental, conductual, ojo, muy bueno eso, la parte de conducta que tenemos en la parte de prácticas sanitarias, lo político que era el susto que nos daban a través de la regulación, porque ustedes vieron que eso no es regulatorio, eso es de imposición, que nos dijeron a nosotros, ¿cierto? Cuáles son las formas de, pues, cuidarnos, esta, ¿cierto? Entonces salía toda la información científica y que es política alrededor de eso, y las socioeconómicas frente a, pues, qué tipo de alimentos nosotros podríamos consumir y qué otro nos daba miedo, pues, precisamente por la gran manipulación. Y esta, pues, que nos habla acerca ya de la industria específicamente y la cadena de suministros, que pues definitivamente las tareas se tienen que hacer adicional, no de forma adicional, sino permanente, sin cambiar, frente a todo lo que tiene que ver, lo que puede garantizar la seguridad alimentaria del alimento y obviamente de las personas. ¿Ya? Entonces, miren que definitivamente hay cantidad de estudios, pues yo me dediqué a eso, a estudiar mucho eso para escribir un libro, que lo escribí, y pues definitivamente el ser humano es el más contaminante, o las omisiones del ser humano y también de las empresas alrededor de las buenas prácticas. Bien, entonces se dan cuenta, pues hay cualquier cantidad de elementos, higiene de los objetos,
las personas como tal, los protocolos si los hay, el manejo de temperaturas, etcétera, etcétera. Entonces, miren que pues, son muchas de las cosas que son normales para nosotros de lo que aprendemos en la profesión, pero que nos olvidamos de. Yo veo a estudiantes muy puercos sus prácticas. Ya, discúlpeme que se los diga, pero es así. Pues yo quedé asustado porque yo me lavo las manos como 10 veces al día como mínimo, que es lo básico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno toca todo. Nosotros somos tocones y por eso les llama manipuladores. Manipuladores quiere decir que manejamos las manos permanentemente. ¿Ya? Y todo está contaminado. Lo que pasa es que tenemos, ¿cierto? Pues obviamente una capacidad de defensa inmunológica que obviamente no hace daño, pero hay personas que sí les hace daño. Bien, este fue el primer artículo que yo saqué en COVID-19, que fue un estudio nacional con varias universidades de Colombia, o bueno, profesores de allá, y pues encontramos que definitivamente se hubo un cambio en las prácticas higiénicas de las personas, pero más por miedo, no porque vieran que fuera importante de forma permanente. Ojo, por miedo. Bueno, aquí pues lo que les había mencionado, pues los cambios en la microbiota, pues se dan específicamente por ciertos factores. Una de ellas, pues obviamente es las malas prácticas. Y pues esto es muy común, ¿cierto? Yo creo que ustedes ahí como que de pronto se identifican, de pronto no, porque ustedes si son nutricionistas o ya están terminando dicen, no, yo jamás, todas mis prácticas son perfectas, ¿cierto? Y en mi casa, pues todo es perfecto. Y, bueno, yo no les creo. Pero esto es muy común ustedes ven en los restaurantes, ¿cierto? O estamos en la clase y nos metemos los dedos, ¿cierto? A la boca y quién sabe, ¿cierto? Esas manos, pues que a cuántos tocamos, a cuántos saludamos, que agarramos en transporte público o en otros medios o las mesas, bueno, todo lo que ustedes se puedan imaginar, ¿ya? Y ahí es donde empezamos a hablar de los fómites, ¿no? Y las personas, pues que son puercas todavía y que pues pues nosotros cuando hablamos escupimos, es normal, ¿ya? Pero pues con todas los problemas de alimentos expuestos, ¿cierto? Al medio ambiente, pues ni que se diga, estamos comiendo mugre. Cuando soplamos las velas, ¿cierto? En una torta, pues a todos le estamos compartiendo nuestras babas. Eso es algo normal y eso obviamente no es una buena práctica. Y pues ¿los qué? Se me pasó la palabra, se les dije ahora. Bueno, todos estos objetos que nosotros, inanimados, que permanentemente estamos tocando, ¿cierto? Pues obviamente son fómites, esa es la palabra, fómites, que comparten contaminación, por eso se llaman fómites, ¿ya? Este estudio es chistoso, discúlpeme que sí, ahí está la referencia, pero fue más de un periódico que hicieron un estudio alrededor de cómo se contaminaban, pues en el caso del pan, ¿cierto? Que es muy común tomarlo de la mano. A mí me miran en los restaurantes porque yo, si no me lavé las manos o no me dieron pues algún elemento desinfectante para lavarme las manos, pues yo tomo el pan, ¿cierto? Si mi almuerzo, mi cena tiene pan, lo tomo con la servilleta. O sea, yo nunca toco los alimentos con las manos, si no me las he lavado desinfectado muy bien. Y pues si ustedes se dan cuenta, pues tanto las manos sucias como el uso de las pantallas, sobre todo pues los universitarios que utilizan pues pantallas, teclados y mouse, que lo han tocado cualquier cantidad de personas, pues obviamente estamos hablando, mire la cantidad de hongos que hay alrededor de eso después de un cultivo. Bueno, aquí ya simplemente es informativo respecto a la Agenda 2030 que tiene la FAO. Si ustedes se dan cuenta, hay una línea específica que tiene que ver con alimentos inocuos para todos. O sea, la problemática es tan grande porque las estadísticas de muerte por ETAs es tan alta y los costos sanitarios para un país es altísimo por ETAs que pues hay una línea específicamente de estudios y de protección alrededor de ellos. Entonces, si se dan cuenta, pues hay unos logros estratégicos también alrededor de la inocuidad alimentaria, que viene desde los sistemas agroalimentarios, porque solamente nosotros los nutricionistas, yo he visto últimamente que solamente habla de lo sostenible, pero no le mete inocuidad. No sé por qué. O sea, es un discurso ahí que me preocupa, ¿cierto? Porque tenemos que pensar qué pasa en los territorios alrededor de los cultivos de alimentos, no solamente por los agroquímicos, sino también por unas malas prácticas. Y aquí, ¿cierto? Miren, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cada uno tiene una importancia para la inocuidad.
O sea, esto no es un tema de que solamente son, que lo demostré ahora, que son los más fuertes, claro que sí, pero nosotros tenemos que hablar de inocuidad desde las empresas, ¿cierto? Desde, no solamente las empresas de alimentación, de las empresas en general, del lavado de manos de las empresas, ¿ya? Del cuidado de todos los fómites, de si las personas están con gripa o no, etcétera. Todo eso tiene que ver con la inocuidad. Y pues obviamente el cambio climático está afectando muchísimo el tema de la inocuidad porque pues hay microorganismos emergentes que obviamente pasan por los alimentos, por el agua, por el aire, por la tierra, por toda parte. Esto no es para asustarlos, pero de verdad que el tema es más crítico de lo que ustedes creen. Los microplásticos, ¿cuál es el efecto que está causando ahora? Infarto agudo del miocardio. O sea, hay una concentración de microplásticos. Todos nosotros tenemos microplásticos. Eso ya es un hecho. Eso no es que, fulano, no, todos ya tenemos microplásticos en nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa? Dependiendo de esos procesos de inocuidad y pues hasta ahora estamos como dando unos pequeños pasos alrededor de cuidar a las personas con ya no utilizar tanto plástico en los supermercados y demás, pero todo eso, ¿cierto? Se va al mar, a los ríos. ¿Qué pasa? Muchos de los animales de la vida submarina, perdón, de la vida marina, pues el plástico lo miran como plancton, lo miran como comida, ¿cierto? A mí me explicaban acerca de que las pobres tortugas confunden las bolsas azulitas, ¿cierto? ¿Han visto las bolsas azulitas delgaditas que van flotando, ¿cierto? De plástico en el mar. Ciertas tortugas se alimentan de medusas que son de color azul y se las comen pensando que son las medusas, ¿ya? Entonces, estas tortugas pues se las comen, ¿cierto? Ciertas personas de ciertos territorios y pues obviamente van entrando a su cuerpo que plástico, ¿ya? Y ya hay estudios, hay evidencia científica frente a la acumulación de microplásticos, la generación de cáncer, la generación de infartos y de otras enfermedades, ¿ya? Y también enfermedades en los animales. O sea que estamos hablando de un círculo vicioso miedoso alrededor de el manejo del plástico. Bien, estos son los pilares, más información acerca de inocuidad. Este tema es bien preocupante también porque, y se mira mucho en productos que venden por ahí sin el registro INVIMA o falsifican el registro INVIMA. Yo he hecho ejercicios alrededor de cierto producto marca Gato que dice INVIMA tal cosa y pues a mí me da desconfianza y yo tomo el código, ¿cierto? Y no es el producto que está registrado en el INVIMA. O sea, copian números o la codificación que da el INVIMA para otro producto similar, ojo, similar, y se lo ponen en la etiqueta. Y eso es un fraude, ¿ya? Pero con el agravante de que han sustituido otro tipo de ingredientes para que sea más económico y posiblemente no le haga daño al consumidor, porque es como decir, voy a utilizar, porque el fraude alimentario también tiene que ver cuando yo la leche la vendo eh, los, mm, en vez de cuando utilizan ingredientes que son obviamente nocivos para la salud y las personas no saben, o que le hacen un efecto contrario a quién, a el consumidor que es susceptible o que tiene alergia a alguna sustancia. Eso es, pues, no voy a hablar más porque pues, ya sé que el tiempo está agotando. Y pues para que ustedes vean que hay mucha información alrededor de la inocuidad de alimentos. Ya esto es un tema de salud pública, como les dije, muy complejo. Nosotros tenemos todas unas medidas sanitarias y fitosanitarias que están de los, mm, dentro de documentos públicos generados por el Departamento Nacional de Planeación frente a cómo debería ser y pues todas las instancias públicas que deben allí pues están alertas, ¿no? Entonces hay un ejercicio que definitivamente se está haciendo en el mundo y que pues necesita ser conocido por muchas personas, que es el que alrededor de la inocuidad alimentaria está la agricultura, está la salud y está también el comercio. Por eso el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo pues está metido allí. Bueno, esto lo voy a pasar. ¿Y qué pasa con los cambios climáticos y la inocuidad? Entonces, por ejemplo,
como hay más lluvias, entonces hay una diseminación de sustancias tóxicas y patógenas que migran, ¿cierto?, hacia los ríos y hacia otras partes y que se quedan en la tierra. Hay un aumento del uso de antimicrobianos, pues que eh, por la inocuidad, pues nos toca usar más antibióticos para atacar esto. Y pues ustedes ven que cada vez hay más generaciones, nuevas generaciones de antibióticas, que es un peligro enorme para nuestra salud microbiota porque nos desprotege inmunológicamente. Proliferación de hongos, hay nuevas plagas y hay una reducción de la disponibilidad de agua o el agua que ya está contaminada, ¿no? Con todo lo que allí las fotos que les agrego, con todos los cambios climáticos que estamos viendo y pues algunas infecciones que se dan por picaduras de insectos. Y pues ni qué decir de los derrames de petróleo en el mundo, ¿cierto? Si son territorios que se alimentan de, que tienen de acceso el alimento en sus ríos, en sus mares. Bueno, aquí estamos más de los mares porque pues derrames de petróleo y pues obviamente pues van a estar contaminados peces y otro tipo de animales que son de consumo. De la clasificación internacional de las gamas de alimentos que podrían ser pues sujetas a contaminación o a fraude alimentario y pensar que la inocuidad está dentro, pensar no, está dentro del One Health, que eso en el 2019 la FAO empezó a hablar de ello y es precisamente hablar que somos una sola salud y que tenemos que convivir pues y tenemos que estar unidos frente a la salud de los humanos, de la salud animal y de la salud, valga pues el término, de la salud del ambiente, ¿no? Ya aquí estoy pasando rápido, pero para que ustedes vean que el 2050 es el año en donde se va a hablar de las consecuencias del cambio climático y pues que este es un estudio de una organización en donde habla acerca de pues cómo va a afectar específicamente al mundo. Bueno, ya aquí terminamos y pues definitivamente lo que es las ventas ambulantes no es para quitarlas de ninguna manera porque hace parte del Producto Interno Bruto, increíblemente, y de algo que las personas pueden tener acceso, ¿cierto? Por costos, pero que también tendríamos que mirar pues cómo capacitar a estas personas. Definitivamente no se hace como se debía hacer y pues que es un problema de salud pública, pues el tema de comprar alimentos expuestos al ambiente con toda la contaminación que hay, ¿ya? Ya les hablé del canal Oreca, ¿cierto? Que es muy importante y que hay un Día Mundial de los Derechos del Consumidor en algún momento, eso fue como el 2012, que se habló de antibióticos fuera del menú. Pues pensando precisamente en la sobreproducción de cierto tipo de alimentos como pollo, carne de res y huevos, y que los entornos alimentarios definitivamente tienen que estar permeados por la educación alimentaria y nutricional y nosotros tenemos que estar ahí definitivamente. ¿Ya? Estos son dos libros de mi producción. Bueno, de la mano derecha de producción de dietas hospitalarias durante el SARS-CoV, hablo o profundizo un poco más de la inocuidad. El otro sí tengo dos hay de ETAs y de, creo que sistemas de gestión de la calidad, ya me olvido, pero pues allí tengo dos capítulos nomás. Y pues esto es algo de mi producción intelectual alrededor de estos temas que pues son bastante preocupantes para mí y que pues son de mi interés en investigación y obviamente pues en la sensibilización que yo hago en diferentes espacios, ¿no? Y pues tener en cuenta que la inocuidad tiene que ver también con la parte de alergenos y que la inocuidad tiene que ver también con los sellos frontales, ¿ya? Entonces, por último, bueno, ya por temas de tiempo, considerar que obviamente el desperdicio de alimentos tiene que ver con inocuidad y no la estamos asociando como tal como debe ser. ¿Listo? Bueno, aquí muchas gracias por la invitación y pues cuando quieran otra oportunidad, con mucho gusto, pues aquí estaré con ustedes. Muchísimas gracias, profe John Jairo. Muy interesante esa charla, un tema muy importante definitivamente. Bueno, quiero preguntarle a los participantes si tienen alguna pregunta. Creo que todos se lavaron las manos, entonces ya no quieren preguntar. Salomé, Hola, profe, buenas noches. ¿cómo Profe, estás? bien, gracias, profe. Profe, pues yo tenía como una pregunta ya respecto al último que se estaba mencionando de los puestos que están en las calles y pues en el caso específico de las ollas comunitarias.
ahí pues usted como que propondría para nosotros poder acercarnos a realizar una educación nutricional y alimentaria, pues también a estas personas para tener una mejor inocuidad de los alimentos, considerando de que muchas veces esto no se tiene en cuenta por las prácticas culturales que se pueden practicar. Pues ustedes saben que uno inicia con un diagnóstico, ¿cierto? Como un sondeo, para no ser como tan formales. Un sondeo de, bueno, eh, haciendo preguntas, pues también un poco como no tan fuertes, ¿cierto? Como puede decir, usted lava las manos, pues no puede ser brusco dependiendo también de la confianza. Pero sí, mira, yo creo que el ejercicio observacional es tan importante. Eso yo lo hago permanentemente cuando voy a restaurantes y sitios, porque para mí es clave y yo hago los comentarios a las personas porque digo, pues es mi salud. Ojo, piensen en eso siempre, es mi salud. Entonces, si yo no cuido que están haciendo las cosas bien, pues me puede generar un daño. Es eso, específicamente, ¿no? Y pues sí, uno tiene que participar en esos ejercicios. Lastimosamente, pues el vendedor ambulante es un poco como ajeno a eso, pero también como que eh, le da temor por el hecho de que pues la vía pública, pues no se pueden vender alimentos. Digamos que la policía hace, pues, como a veces se cega con eso, pues por temas también sociales, por la dificultad de su empleo, etcétera. Pero pues ellos dentro del ejercicio de la vía pública, porque normativamente está, es que no se pueden producir. Además, ¿cierto? Sabiéndome un poco de la inocuidad, los peligros que hay alrededor de las personas cuando utilizan cierto tipo de aceites que son combustibles, gas, ¿cierto? Que yo lo veo aquí, pues yo vivo aquí al frente de la universidad y veo pues en la esquina un gas, ¿cierto? Un tanque de gas para producir ciertos alimentos que uno dice, Dios mío, pues en qué momento esto se vuelve pues un arma para muchas personas porque explota, lo que sea, bueno, en fin. Pero el hecho de estar en vía pública pues ya es un peligro porque pues el ambiente mantiene contaminado y más en una vía, pues en una vía de alto tráfico, pues se pueden imaginar la cantidad de material particulado que le caen a ese tipo de productos. Y lo otro que yo siempre les he dicho, ¿no? Que ustedes también tienen que preguntar, ¿de dónde obtiene las materias primas? Son dos palabras, dos cosas claves que es pues la parte observacional, pero también la pregunta es, ve, ¿y usted de dónde trae la carne? ¿Dónde trae el esto, cierto? Porque es que el hecho de que, por ejemplo, la hamburguesa es mala, pues yo no creo eso porque yo puedo pagar una hamburguesa con muy buena calidad de ingredientes, pero me cuesta mucho dinero, ¿ya? Y para muchos colombianos, pues no pueden tener ese acceso, ¿ya? O sea que yo puedo tener acceso a los alimentos y pago buenos alimentos si pago más. Y pues lastimosamente esa es una barrera social muy dura para muchos colombianos y colombianas. Y esa es la preocupación que generalmente uno tiene cuando trabaja con estos temas. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta o quedaron con hambre? Daniel se ríe. Esto tiene que ver mucho con la microbiología. Yo creo que en las universidades nos enseñan más como el riesgo biológico, pero actualmente el riesgo químico ha tomado mucho poder, precisamente por lo que yo les decía de la contaminación por metales, especialmente los pesados, y ahora por el plástico. ¿Ya? Entonces, vemos también pues el fraude alimentario que se ha aumentado bastante, mucho, y por ustedes ven que hay un dicho, ¿no? Que dice que lo, lo barato sale caro, pero también veamos la realidad de un país en donde pues el subempleo y pues las mismas condiciones para poder vivir no dan muchas veces para yo comprar pues materia prima o producto manufacturado pues seguro, pero hay una responsabilidad, como les digo, de partes de tipo civil y penal que tienen los productores de alimentación o alimentos frente a ofrecer o garantizar un producto en anaquel que obviamente no le cause daño al consumidor. Hasta la misma agua, ¿no? Porque nosotros siempre hablamos de alimentos, pero también hay que hablar de productos bebibles.
ya que también tienen que cumplir con la reglamentación correspondiente frente a que yo, si voy a tomar agua, pues obviamente que esté segura y que esté pues obviamente cumpliendo con la regulación. Bueno, creo que ya podemos cerrar porque nadie me pregunta. Bueno, entonces, pues si no hay más preguntas, profe, muchísimas gracias por estar en este espacio. Repito, un tema súper interesante y pues a los participantes, muchas gracias por estar acá. Pues nada, creo que como dice el profe, podemos finalizar con la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta otra oportunidad. Chao, chao.